Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de formas de estado, por lo cual, resulta conveniente recordar el concepto y la definición de estado. En ese orden de ideas podemos señalar que el estado es una entidad compleja, un ente libre y soberano compuesto por un grupo humano llamado población, por un espacio geográfico denominado territorio y por una forma de gobierno, mismos que se rigen por un orden jurídico determinado. Así, la manera en que los elementos del Estado se hayan estructurado y organizados es lo que denota las llamadas formas de Estado, es decir, las diversas formas en que se organiza un país y de cómo organiza cada uno de esos elementos que lo componen. De lo anterior desprendemos entonces las siguientes formas de Estado. En primer lugar, un estado simple o unitario, y en segundo lugar, un estado compuesto, también llamado estado colectivo o estado complejo. Dentro de este estado compuesto vamos también a estudiar algunas subclasificaciones, como son el estado federal, la confederación, la unión real, la unión personal y el estado sui generis. En esta clase particularmente abordaremos solo el estado simple unitario, el estado compuesto en su generalidad y sus subclasificaciones de estado federal y confederación. El resto de las subclasificaciones serán objeto de otra sesión. Comencemos pues por estudiar y por analizar las características que identifican al estado unitario. Este técnicamente es la forma más sencilla de organización. Existen autoridades centrales y disponen del poder general de decisión. ¿Qué significa esto? Que todas las funciones y atribuciones del país se concentran en un núcleo. Es decir, hay un núcleo que es el poder central, el que manda, el que ordena, y alrededor de este pueden existir algunas otras autoridades locales que no van a tener ni van a poseer ningún tipo de autonomía o de soberanía, sino que por el contrario, al existir el sometimiento al poder central, únicamente van a fungir como órganos ejecutores. ¿Esto qué es? Pues que van a llevar a cabo o que van a ejecutar las decisiones que han sido tomadas por el propio poder central. Es decir, entonces, existe ese gran poder de decisión, tanto de carácter constitucional como legislativo y parlamentario, sobre un conjunto de territorios que conforman a una nación. Es decir, hay una concentración de poder. Un claro ejemplo de un país altamente centralista es Francia. Administrativamente este país tiene diversos departamentos, pero todos ellos están supeditados a un poder central. Un segundo tipo de estado es el estado compuesto, que como lo reitero, también es denominado estado colectivo o estado complejo. En este tipo de estado existe la unión de dos o más estados que generalmente van a estar vinculados por lazos políticos de manera esencial. En este tipo de estados compuestos existen diversas partes o colectividades internas, pero cada una denota soberanía. Es decir, en el caso del estado unitario no hay soberanía para algunas porciones territoriales y todas estas van a estar supeditadas a un poder central. A diferencia del estado unitario, el estado compuesto hay diferentes porciones territoriales y si bien es cierto puede llegar a existir un poder supremo, también es cierto que esas porciones que integran a ese estado compuesto poseen cierta soberanía. Puede ser de carácter total o puede ser de carácter parcial. Esto depende de las diversas manifestaciones que se observen, como es el caso, por ejemplo, del Estado federal, que es la primera subclasificación del Estado compuesto. En el Estado federal, lo que tenemos por característica principal es que existen diversas porciones territoriales que conforman una asociación de estados,
pero aun cuando están sometidas a un poder supremo, conservan su propia soberanía y autonomía local. México es uno de los claros ejemplos que denotan la composición de un Estado federal. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución, se señala que México, o el Estado mexicano, es un ente libre y soberano. Dicha soberanía reside en el pueblo, quien a su vez tiene la libertad de constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal. En el caso de México como ejemplo, y tomando en cuenta que es una federación, podemos señalar que también, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, México tiene un poder supremo, al cual le podemos denominar el poder federal o el supremo poder de la federación, el cual se haya dividido para su ejercicio en 3 funciones esenciales, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, puntos que ya abordamos dentro del segundo bloque o dentro del segundo parcial. Asimismo, en este sentido, podemos entonces observar que al existir un poder supremo o federal, pueden existir otros poderes que son de carácter local, también ya abordados con antelación, y entonces podemos observar que existe también ciertos órganos de carácter administrativo, de carácter jurisdiccional y de carácter legislativo. Así podemos encontrar entonces que dentro de las partes integrantes de la federación, en este caso el Estado mexicano, como también ya lo hemos referido previamente, se compone por 32 entidades federativas, mismas que dan como resultado al Estado mexicano. Cada una de las entidades federativas va a tener cierta dosis de soberanía que la federación misma le ha concedido o de la cual le ha dotado, lo que significa que al interior de cada uno de los territorios de cada entidad federativa, pues tendrá la plena libertad y autonomía para autoestructurarse y autoestablecer el orden jurídico conducente, siempre que no contravenga lo dispuesto por los poderes federales y por la propia Constitución o por la Carta Magna. Esto es lo que identifica a un Estado federal. Finalmente, tenemos la Confederación de Estados. La Confederación de Estados propiamente es una asociación de estados, nación, pero por obvias razones, si estamos hablando de estados-nación, entonces se constituye como una asociación de carácter meramente internacional. Dicha unificación surge como producto de las relaciones diplomáticas sustentadas a través de estos instrumentos que son llamados tratados internacionales. Cada estado es libre y soberano, no hay un poder supremo. A diferencia de la federación, aquí no son entidades federativas, son estados-nación que de alguna manera se reúnen para cumplir ciertos fines que evidentemente son producto, repito, de las relaciones diplomáticas. Un claro ejemplo de ello es el surgimiento de la Confederación de Estados Independientes, donde se pretendió en su momento la unión de Rusia con las antiguas exrepúblicas soviéticas. Entonces, anteriormente, pues era la llamada URSS, que posteriormente cambió por otro tipo de sigla, que es la CEI, Comunidad de Estados Independientes o Confederación de Estados Independientes. Y que bueno, finalmente, pues como podemos observar, las diferentes repúblicas soviéticas mantienen su rango de soberanía, su rango de libertad hacia el interior de sus territorios, conservando un rango de coordinación al exterior. Jóvenes, con este punto damos por concluida esta sesión y en la siguiente abordaremos el resto de los estados compuestos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.